Amados hermanos, buenas tardes. El día de hoy, amados hermanos, vamos a hablar acerca de ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra que hace el Espíritu Santo? Bien, amados hermanos, yo sé que tal vez ustedes, y bueno, todos nosotros, en algún momento nos hemos preguntado, ¿y quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, en primer lugar, amados hermanos, debemos de comprender, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Ahora, la primera pregunta es, ¿cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, Jesús nos dijo algo muy importante, que está en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. ¿Qué nos dice? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, amados hermanos, aquí en este texto lecturado acabamos de darnos cuenta que Jesús dijo que era mejor que Él se vaya, para que así pueda venir el Espíritu Santo, que se refiere al Consolador. A Él se refiere. En este caso, amados hermanos, el Espíritu Santo es quien nos convence a nosotros de pecado, justicia y juicio. Ahora, para que nosotros podamos comprender mejor, cuando nosotros todavía no conocíamos de Jesús, cuando aún no entregamos nuestra vida a Jesucristo, no queríamos saber nada de Dios, cuando alguien nos compartió la palabra o cuando escuchamos algún video hablando del Evangelio de Dios, sea por internet, bueno, en este caso en las redes sociales, ¿verdad? Tanto en YouTube, Facebook, TikTok o en Instagram, en lo que fuera, donde escuchaste un mensaje de parte de Dios o cuando alguien vino a compartirte, tal vez en ese momento no creíste, tal vez en ese momento simplemente por cordialidad dijiste, gracias, no, yo sí creo, pero creo a mi manera, ¿verdad? Pero en este caso, la semilla ya fue arrojada. Ya te compartieron la palabra de Dios, ya te compartieron las buenas nuevas, el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en este caso en las personas que no entregan su vida a Jesucristo, que aún no creen en Dios, que no creen en Jesucristo, que no quieren servirle? ¿Qué es lo que hace? Justamente es esto, los convence de pecado, justicia y juicio. Bueno, en este caso, yo no sé, amados hermanos, si ustedes vienen de una familia cristiana, de una familia que han crecido, en este caso, con padres que sirven a Dios. En mi caso, como testimonio propio, no ha sido así. A mí me tuvieron que compartir la palabra, a mí me tuvieron que hacer entender, conforme a la palabra de Dios, de que estaba mal, de que estaba viviendo en pecado. Y la palabra fue quien entró a mi mente y el Espíritu Santo iba trabajando conmigo y me hacía entender las cosas que hacía estaba mal, en la forma como pensaba estaba mal, en la forma como hablaba, mis comportamientos, las intenciones de mi corazón y tantas cosas más que pasaba por mí estaban mal. El Espíritu Santo en ese momento me convenció de pecado, justicia y juicio. Al igual que ustedes, tal vez. No sé si han crecido en en una familia que ya servían a Dios. En mi caso yo no viví así. Yo crecí con una mentalidad y una forma de ver la vida, como usualmente la mayoría de personas lo ven en el mundo. Yo sabía que existía un Dios, pero hasta ahí no más. Yo sabía que Jesucristo murió en la cruz, pero hasta ahí no más. Pasaban películas en la tele, lo miraba, pero hasta ahí no más. Nunca me entregaba más y más a las cosas de Dios. Nunca lo he hecho o no lo hacía hasta ese momento. Hasta que me hablaron de la palabra. Hasta que el Espíritu Santo pudo convencerme de pecado, justicia y juicio. Ahora, la siguiente pregunta, amados hermanos, es, ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio? ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo ya lo convenció de pecado, justicia y juicio? Bueno, para eso, amados hermanos, tenemos que ir a Efesios capítulo 1, versículo 13, que nos dice,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Cuando nosotros creímos en el evangelio, cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí recién nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Muchas personas oyen el evangelio, ¿verdad? Pero no creen. Oyen y lo dicen, bueno, está bien, o un día meditan, pero no hacen nada más. Pero en este caso, tanto tú como yo, todos nosotros, si estamos aquí, si estamos buscando cada vez más la presencia de Dios, si estamos cada día que el deseo de querer saber más, es porque en algún momento oímos la palabra de Dios, oímos el evangelio, y no solamente oímos, también lo creímos. Creímos de que Dios es todopoderoso. Creemos de que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Creemos de que Dios es nuestro Padre y que Jesucristo es nuestro abogado. Lo creemos, ¿verdad? Es por eso que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo por parte de Dios. Y en este caso, amados hermanos, el Espíritu Santo nos da la garantía de que ya no somos creación, ahora somos hijo de Dios. Sí, hermanos, porque no todas las personas que están en el mundo son hijos de Dios. No, la palabra no dice eso. Todos nosotros somos creación, sí, pero somos hijos de Dios cuando creemos en Él. Eso lo dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12. Aquí está. ¿Qué nos dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? No todos somos hijos. Solamente son hijos los que le recibieron en su vida, lo aceptaron, los que creen en su nombre. En este caso, ¿qué podemos interpretar con eso? ¿O qué podemos entender con esto? Cuando tú le preguntas a alguien, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees en Dios? Te van a decir que sí. Pero ¿cuál es la diferencia de decir le recibieron? Porque aún incluso la palabra de Dios nos dice, los demonios creen en Dios, en Jesucristo, obviamente que creen. El diablo cree en Dios, cree en Jesucristo, obviamente que creen. ¿Cuál es la diferencia, amados hermanos? Una cosa es creer, otra cosa es recibirlo en tu vida, aceptarlo en tu vida. Y aparte de ello, cuando tú hablas de creer, estás depositando tu confianza en Dios, en Jesucristo. Y tú también crees en todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, y por la cual si le crees, tienes que cumplir sus mandamientos. De eso se trata. No se trata de decir, no, yo creo en Dios, claro. Yo creo en Jesucristo, claro. Pero no cumple su palabra. ¿Dónde está el hecho de decir sí creo? Pero hazlo. Si tú crees en Él, entonces cree en lo que está escrito aquí, los mandamientos que Dios, que Jesucristo nos ha dejado. Jesucristo nos dio mandamientos por cumplir, ¿verdad? Jesucristo nos enseñó una doctrina, una enseñanza que nosotros tenemos que seguirlo en nuestra vida para poder aplicarlo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, amados hermanos. Por eso, sé que tal vez no sabían esa información o tal vez sí, no lo sé. Pero amados hermanos, no todos somos hechos, no todos somos hijos de Dios. Solamente son hijos los que han creído en Jesucristo, los que han creído que realmente Él murió en la cruz por nuestros pecados y que ahora le recibieron en su vida y están cumpliendo la palabra. Esas personas son sellados con el Espíritu Santo. Esas personas son sellados con el Espíritu Santo. ¿Y qué podemos entender, amados hermanos, con tener ese sello del Espíritu Santo? Bueno, tenemos que comprender que ahora somos hijos de Dios, que ahora le pertenecemos a Él, que somos distintos a los demás. Ya no somos creación, ahora somos sus hijos, somos parte de su rebaño. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes el sello del Espíritu Santo. Tú ya no eres creación, tú eres hijo e hija de Dios. Qué bonito.
qué bonito ser hijo de Dios. Sé que Jesús en ningún momento nos dijo que si lo aceptamos y creemos y cumplimos su palabra, sería todo felicidad y que nada malo nos sucederá. Sé que Él no dijo eso, sino dijo todo lo contrario, de que en el mundo tendríamos aflicción, pero nos pidió algo, que confiemos en Él. Y de eso se trata, amados hermanos. Qué bonito es ser hijo de Dios, porque a pesar de todos los problemas que podamos tener y a pesar de todo lo malo que pueda haber en nuestra vida, tenemos una esperanza, que es Dios. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro lugar seguro, Él es nuestro proveedor, Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos da paz. Él es nuestro amado Dios. Amén. Bueno, continuamos. Ahora, la siguiente pregunta es, amados hermanos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo ahora que somos hijos de Dios? Ya comprendimos de que ya no somos creación, ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos el sello del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo ahora en nosotros? Bueno, para eso tenemos que irnos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Aquí está, hermanos, ¿qué nos dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es lo que hace el Espíritu Santo ahora en nosotros, que somos hijos de Dios. Primero, Él nos enseña. En estos momentos, amados hermanos, no soy yo quien habla. No soy yo. Es el Espíritu Santo de Dios hablando a través de mí. Yo solamente soy instrumento por parte de Dios para que Dios pueda enseñarnos a través de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Es el mismo Espíritu Santo quien te está enseñando en estos momentos. Díganme si acaso no debemos sentirnos especiales y honrados, porque el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Porque cuando uno habla y solamente habla palabras humanas y no deja que Dios tome control, las palabras humanas no edifican, las palabras humanas no exhortan, las palabras humanas no hacen cambiar al ser humano. Pero en cambio, si es Dios quien habla a través de uno, si es el Espíritu Santo quien habla, el Espíritu Santo de Dios, entonces es ahí cuando el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a exhortar, nos va a edificar, nos va a enseñar en nuestra vida. Y aparte de ello también nos hace recordar todo lo aprendido. Aquí es algo muy importante, amados hermanos. El Espíritu Santo te va a hacer recordar, claro que sí, todo lo aprendido. Pero, ¿qué te hará recordar si tú no estudias? ¿Qué te hará recordar si tú no permites que Él te enseñe? Por eso es muy importante que todos nosotros nos demos tiempo durante el día. Tal vez no todos los días, tal vez porque hay muchas cosas que hacer. Pero date tu tiempo en el transcurso de la semana, 1 o 2 días, para estudiar la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque mientras más conozcas de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a enseñar, para que puedas retener todo lo que estás estudiando y para que cuando pases momentos de dificultad o para cuando tú tienes que ser soporte para alguien que está débil espiritualmente, es ahí donde el Espíritu Santo te va a hacer recordar todo lo que tú has estudiado para que tú también lo enseñes o para que lo apliques tú en tu propia vida. Por eso, amados hermanos, es muy importante estudiar. Si no, ¿qué es lo que te va a hacer recordar el Espíritu Santo? Si no hemos estudiado nada, ¿qué te va a hacer recordar? ¿Me dejo entender? Por eso es muy importante, amados hermanos. El Espíritu Santo, Él nos enseña y Él nos va a hacer recordar. Pero nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Amén. Y por último, amados hermanos, en la palabra de Dios también nos dice que el Espíritu Santo intercede por todos nosotros en nuestras debilidades. Para eso tenemos que irnos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27. ¿Qué nos dice?
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Amados hermanos, aquí nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles en nuestra debilidad. Ahora, ¿todos nosotros tenemos debilidades? Claro que sí, hermanos. Todos nosotros tenemos debilidades. Miren, para identificar rápidamente, en algún momento tal vez no estuviste a punto de hacer algo malo, de pecar, y rápidamente, automáticamente, pasó un pensamiento por tu mente que te dijo, vas a fallar a Dios. Recuerda la palabra, lo que estás haciendo está mal. Ten paciencia, no reacciones así, no hables así. Sé sabio, guarda la cordura y tantos ejemplos más que puedo dar. Hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Tal vez nosotros seamos unas personas que renegamos mucho y el Espíritu Santo automáticamente pasa un pensamiento por tu mente que te dice, tranquilo, guarda la paciencia, sé paciente, guarda la cordura, vas a dar un mal testimonio. Y cuando nosotros entramos en ira, la justicia de Dios no reina. Y es donde el Espíritu Santo nos dice, guarda la cordura, porque te vas a amargar, vas a renegar y vas a decir o vas a actuar de una manera que no es agradable delante de los ojos de Dios, ni tampoco es agradable para el testimonio que das. ¿Se dan cuenta? Y así consecutivamente puedo decir muchos ejemplos conforme a nuestra debilidad. Uno puede ser de repente muy rápido en amargarse. También puede ser tal vez muy criticón, que le gusta señalar, juzgar, criticar, que le gusta mentir, tal vez codiciar, las perversiones, las groserías que uno puede hablar, las intenciones de nuestro corazón, los pensamientos que tenemos, y así consecutivamente, amados hermanos, muchos ejemplos. Y es el Espíritu Santo justamente quien intercede por nosotros con gemidos indecibles en nuestra debilidad. Qué maravilloso es, amados hermanos, que el Espíritu Santo todos los días está ahí presente con nosotros, ayudándonos para no caer en pecado. Así que, amados hermanos, sigamos adelante. En primer lugar, no estás solo, no estás sola. Está el Espíritu Santo de Dios ayudándote, enseñándote, corrigiéndote, haciendo recordar todo lo aprendido. Es el Espíritu Santo quien está en nuestra vida. Así que, amados hermanos, sigamos adelante. Amén. Hay que seguir perseverando porque solo o sola no estamos. El Espíritu Santo está con nosotros y hay que dejar que siga siendo la obra Dios en nuestra vida. Amén. Hay que hacer que todo se haga conforme a la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, que tengan una bonita tarde, Dios los siga bendiciendo y que Dios siga derramando paz en sus vidas. Amén. Buenas tardes, bendiciones.